Sorpresas que no te imaginas. Y créanme, las promesas de ese título se van a cumplir. Vamos a desenterrar algunos secretos, a conocer facetas de él que quizás no son tan públicas, y a compartir con ustedes información que los dejará con la boca abierta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este fascinante contenido, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos apoyan un montón y nos motivan a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No querrán perderse ni una sola de estas joyas de información. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con la carne de este asunto. ¿Qué es lo que hace a Kerem Bürsin un fenómeno tan grande? Más allá de su innegable carisma y su talento actoral, hay una historia detrás, una personalidad que resuena con millones. Hoy vamos a ir más allá de las cámaras, más allá de los guiones, para conocer al hombre detrás del personaje. ¿Están listos? Porque aquí vienen las revelaciones. Una de las cosas que más intriga a la gente es cómo empezó todo. ¿Siempre soñó con ser actor? La verdad es que no exactamente. Kerem nació en Estambul, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, lo que le dio una perspectiva bicultural muy interesante. Estudió actuación en Boston, pero antes de eso, exploró otras áreas. Fue en la Universidad de Boston donde finalmente se enamoró de la actuación, pero su camino no fue lineal. Recibió una educación integral, y eso se nota en su forma de desenvolverse, en su madurez y en su visión del mundo. Muchos creen que solo se trata de talento innato, pero detrás de cada gran artista hay años de esfuerzo, de estudio y de sacrificio. Y Kerem no es la excepción. Hablemos de sus inicios en Turquía. Cuando llegó ya tenía una base sólida en actuación, pero el mercado turco es diferente, tiene su propia dinámica. Su primer papel importante, el que realmente lo catapultó a la fama, fue en la serie Güneşi Beklerken. Y ahí fue donde el público lo conoció como Kerem Sayer, un personaje que se convirtió en un ícono adolescente. La química con su coprotagonista Hande Erçel en Sen Kalkam fue legendaria, y juntos crearon una de las parejas más queridas de la televisión turca, desatando una histeria colectiva y consolidando su estatus de estrella. Pero, ¿qué hay detrás de esa química en pantalla? ¿Era solo actuación, o había algo más? Bueno, esas son las sorpresas que vamos a ir desvelando. Más allá de los roles románticos que lo han hecho tan popular, Kerem ha demostrado una versatilidad impresionante. Ha participado en proyectos de diferentes géneros, desde dramas hasta comedias. Y en cada uno ha dejado su huella. Su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y darles vida de una manera tan convincente es lo que lo diferencia. No se conforma con hacerlo fácil, siempre busca desafíos que lo hagan crecer como actor y que ofrezcan algo nuevo al público. Ahora, hablemos de su vida personal. Los fanáticos siempre quieren saber más sobre la persona detrás del actor. Y Kerem, a pesar de ser una figura pública, ha mantenido un cierto grado de privacidad, lo cual es admirable. Sin embargo, sí ha compartido aspectos de su vida que nos permiten conocerlo mejor. Por ejemplo, su amor por los animales es algo que resalta en muchas de sus publicaciones. Tiene un perro que es su compañero inseparable, y a través de él podemos ver una faceta mucho más tierna y protectora. También es un apasionado de los deportes y de mantenerse en forma, algo que se nota en su presencia escénica. Pero lo que realmente me fascina es su lado más reflexivo. Kerem ha hablado en entrevistas sobre la importancia de la salud mental, algo que en la industria del entretenimiento, y en la sociedad en general, a menudo se subestima. Ha sido abierto sobre sus propias luchas y sobre la importancia de buscar ayuda cuando se necesita. Esto es algo súper valioso y lo hace aún más cercano a la gente. No es solo una cara bonita en la pantalla, es una persona real con sus propias inquietudes y fortalezas. Otra revelación importante es su compromiso con causas sociales. Kerem no se queda de brazos cruzados ante las injusticias. Ha apoyado diversas iniciativas, desde campañas de concientización sobre el medio ambiente hasta programas de ayuda para niños. Su plataforma le permite dar voz a quienes no la tienen, y eso es algo que admiro profundamente. Demuestra que ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad, y él la asume con seriedad.
Y ahora algo que quizás pocos saben, o al menos no se habla mucho. La influencia de su familia en su carrera. Aunque no se exponen mucho, sus padres han sido un pilar fundamental en su vida y en su desarrollo. El apoyo o incondicional de la familia es clave para cualquier persona, y en el mundo competitivo del entretenimiento, tener esa red de seguridad es invaluable. Volvamos a sus proyectos. Más allá de las series que lo hicieron famoso, ha explorado el cine. Sus incursiones en la pantalla grande le han permitido mostrar un rango actoral aún mayor. Cada papel es una oportunidad para reinventarse, para demostrar que es capaz de abordar cualquier desafío. Y es precisamente esa curiosidad insaciable por explorar nuevos horizontes lo que lo mantiene tan relevante. Una de las sorpresas que les prometimos tiene que ver con su proceso creativo. ¿Cómo se prepara para sus personajes? No es solo memorizar diálogos. Kerem es conocido por investigar a fondo, por entender la psicología de sus personajes, por empatizar con sus motivaciones y miedos. Se sumerge en el rol de una manera que va más allá de la actuación superficial. Es un artista que se entrega por completo a su oficio. Y hablemos de su relación con sus fans. Es innegable que tiene una base de seguidores leal y apasionada. Pero, ¿cómo maneja esa adoración? Él siempre ha mostrado gratitud y respeto. Interactúa con ellos en redes sociales, responde comentarios, y les agradece constantemente su apoyo. Esa cercanía genuina es lo que ha cultivado una relación tan sólida y duradera. No los ve como meros admiradores, sino como parte de su viaje. Ahora, una pregunta que muchos se hacen: ¿qué sigue para Kerem Bürsin? ¿Cuáles son sus planes a futuro? Bueno, él mismo ha insinuado que busca proyectos más desafiantes, que lo saquen de su zona de confort. Está interesado en producir, en dirigir, en explorar otras facetas de la industria cinematográfica. No se conforma con lo que ya ha logrado, siempre está mirando hacia adelante, buscando la próxima aventura. Y eso es inspirador. Y hablando de sorpresas, hemos estado recopilando información de diversas fuentes, incluyendo algunas entrevistas recientes y declaraciones de personas cercanas a él, para traerles lo más fresco y lo más impactante. Por ejemplo, se sabe que Kerem tiene un gran interés en la sostenibilidad y el medio ambiente, algo que lo ha llevado a involucrarse en proyectos ecológicos. Esto no es algo que se vea a diario en las estrellas de cine, y es una faceta de él que vale la pena destacar. Su conciencia social va más allá de las palabras, se traduce en acciones concretas. Otra cosa que nos llamó la atención es su sentido del humor. A pesar de su imagen seria en algunos roles, en persona es una persona muy divertida, con una chispa que ilumina cualquier conversación. Tiene una forma de ver la vida con ligereza sin perder la profundidad, y eso es una cualidad muy atractiva. Y para cerrar este bloque de sorpresas, hablemos de su visión sobre el éxito. Para Kerem, el éxito no se trata solo de fama o dinero. Se trata de dejar un impacto positivo, de inspirar a otros, de crecer como persona. Él mismo ha dicho que valora más las experiencias y las lecciones aprendidas que los logros materiales. Esa humildad y esa perspectiva a largo plazo son las que, en mi opinión, lo hacen tan especial. No se deja cegar por el brillo de la fama, sino que se enfoca en lo que realmente importa. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado los inicios de Kerem Bürsin, desde sus estudios en el extranjero hasta su consagración en la televisión turca. Hemos desvelado aspectos de su personalidad que van más allá de la pantalla, su amor por los animales, su compromiso con causas sociales, su interés por la salud mental, y su lado más personal y humano. Hemos hablado de su versatilidad como actor, su búsqueda constante de nuevos desafíos y su visión del éxito. Y todo esto, queridos amigos, son solo pinceladas de la compleja y fascinante personalidad de Kerem Bürsin. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas revelaciones y sorpresas. Me encantaría saber qué es lo que más les ha impactado, qué descubrimiento les ha resultado más interesante, o si hay algo más que les gustaría saber sobre Kerem. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su opinión es súper importante para nosotros. Y antes de despedirnos, el llamado a la acción que ya conocen. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like, eso nos ayuda un montón a que YouTube nos recomiende. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de contenido interesante y revelador.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.